En el ejercicio 1 de la asignación 3.3, lo primero que conocemos es que la velocidad inicial del carro es 22 millas por hora cuando va a empezar el choque. Y queremos convertir eso a metros por segundo, así que tenemos que aplicar dos factores de conversión. El primer factor de conversión va a convertir de millas a metros y el segundo de horas a segundos. Para cambiar de millas a metros tenemos que poner en el primer factor de conversión las millas abajo para que cancelen con las millas arriba y entonces los metros arriba para que se quede arriba la unidad de metros. Entonces una milla son 1609 metros. Eso no es súper duper exacto, pero es lo suficientemente exacto para lo que queremos. Entonces, para convertir de horas a segundos, vamos a poner horas arriba para cancelar con las horas que están abajo. Y vamos a poner segundos abajo para dejar segundos abajo. Así que una vez tenemos eso, vamos a poner que una hora son 3600 segundos. Porque la hora tiene 60 minutos y cada minuto tiene 60 segundos. Así que una hora son 3600 segundos. Ok, ahora pasamos entonces a hacer el cálculo. Para hacer esto vamos a multiplicar 22 millas por hora por 1609 metros por una hora y después dividir entre una milla y 3600 segundos. Nota cómo las millas se cancelaron con las millas y las horas con las horas, dejándonos metros sobre segundo, que son las unidades que queríamos. Ahora que ya tenemos el resultado de 9.8327 metros por segundo, donde ese 7 es interminable, ¿verdad? Vamos ahora a ver cómo obtenemos la aceleración. No tenemos el tiempo que tarda el choque, el tiempo desde que el carro empieza a golpear yendo a 22 millas por hora hasta que se detiene. Pero sí tenemos la distancia, así que lo que vamos a estar utilizando aquí es la relación esta de las velocidades al cuadrado, donde la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Lo que vamos a hacer entonces es despejar para la aceleración usando un poquito de álgebra, dividiendo ambos lados de esta ecuación entre 2 y el desplazamiento, y entonces sustituimos para obtener la aceleración. El desplazamiento es el punto 90 y algo metros, ¿verdad? Que habíamos ya encontrado, porque es la cantidad que, según se nos dice, ¿verdad? El carro se aplasta según está avanzando mientras está chocando. O sea que el carro avanza 0.93 metros mientras está chocando y ese es el tiempo que, esa es la distancia que se mueve hacia el frente mientras está deteniéndose.
Y bueno, una vez metemos todos los valores, vamos a ver que el resultado es que negativo 51.9804, y es importante tomar en cuenta ese negativo que viene del negativo que estás viendo arriba de la velocidad inicial al cuadrado, que tiene ese negativo, porque eso tiene que ver con la dirección de la aceleración. El carro está con una velocidad positiva hacia la derecha. Para que frene, la aceleración tiene que ser en dirección opuesta. En este caso, tiene que ser negativa. Así que recuerden entonces el negativo. El ejercicio 2 de la asignación 3.3 dice que un bote iba a 20 millas por hora en dirección hacia 30 grados. Después de un viraje, va a 15 millas por hora en dirección de 100 grados. Te pido que indiques para los componentes de las dos velocidades, la velocidad final y la velocidad inicial. Y finalmente que calcules el cambio en la velocidad, velocidad final menos velocidad inicial. Anotes el tamaño del cambio en la velocidad y la dirección de este. Así que vamos a empezar con los componentes de la velocidad inicial. La velocidad inicial es de 20 millas por hora hacia la dirección de 30 grados. Para obtener los componentes en X y en Y de esa velocidad inicial, lo único que tenemos que hacer es multiplicar el tamaño de la velocidad por el coseno de 30 grados para el componente en X y el tamaño de la velocidad por el seno de 30 grados para el componente en Y. Y eso nos va a dar la velocidad en las unidades que están indicadas ya inicialmente en millas por hora. Ok, así que para la velocidad, el componente de la velocidad en la dirección X, vamos a coger 30 grados, el coseno, y multiplicamos por 20 y nos da 17.3205. Así que eso es lo que anotaríamos para la contestación en Moodle. Pero entonces pasaríamos entonces inmediatamente a la próxima parte, que sería el componente en Y de la velocidad inicial, 17.3205. ¿Ok? Así que ahora 20 por el seno de 30 grados, y aquí entonces ponemos 30 grados, ahora es el seno, y por 20 menos da 10. Así que 10, y si para poner los valores adicionales que queremos, es 10.0000. Así que ahí anotaríamos 10.0000. En realidad 10 es suficiente, ¿verdad?, cuando el resto es 0, pero por aquello de poner todos los valores lo puse así. Para obtener la velocidad final, ahora lo que hacemos, los componentes de la velocidad final, tenemos que la velocidad final es 15 millas por hora en la dirección de 100 grados. Así que para obtener el componente en X de la velocidad final, vamos a coger 15 por el coseno de 100 grados. Y entonces para el componente en Y de la velocidad final, vamos a poner 15 por el seno de 100 grados. Esperamos que el componente en X sea negativo y el componente en Y positivo, porque 100 grados apunta hacia el segundo cuadrante, donde el componente debe ser negativo y el componente en X debe ser negativo y el de Y positivo, para llegar dentro de ese cuadrante. Vamos a ver qué sale. Así que tenemos ahora para la dirección de 100 grados el coseno por 15, y entonces efectivamente es negativo 2.6047, que es lo que entonces anotaríamos 2.6047 negativo en la contestación. Y
Así que negativo 2.6047, ¿verdad? Eso sería millas por hora. Y entonces vamos para el componente vertical, que es el de la dirección Y, 100 grados, ahora por el seno, por 15, y eso me da 14.7721. Así que 14.7721, ese es el componente en Y, que entonces anotaríamos en la asignación, en Moodle, en el espacio provisto. Ok, así que ya tenemos los componentes en X y en Y, tanto de la velocidad final como de la velocidad inicial. Ahora, en este momento, tenemos que considerar un par de cositas. Ok, lo primero es que lo que estamos trabajando en este momento es la resta de la velocidad final menos la velocidad inicial. Y si vamos a estar haciendo esto, pues entonces tenemos que ver cómo lo vamos a realizar. Ok, así que queremos velocidad final menos velocidad inicial, ¿verdad? Para lograr hacer esto, necesitamos entonces velocidad final menos velocidad inicial, esos dos vectores. Pero para hacer esa resta, lo que vamos a hacer en realidad es coger la velocidad final y le vamos a añadir el opuesto de la velocidad inicial. Ahora, para obtener esta cosa, esto que está aquí, el opuesto de la velocidad inicial, lo que hacemos es que ponemos negativo a cada uno de sus dos componentes. Así que si uno era positivo, lo cambiamos a negativo, y si era negativo, lo cambiamos a positivo. O sea, vamos a hacer ese cambio de signo a cada uno de los dos componentes de esa velocidad inicial. En este caso, los dos componentes son positivos, así que vamos a cambiarlos a negativo. Y entonces, para obtener el componente final en la dirección X, sería, para X sería, para la velocidad final, negativo 2.6047, y a eso le vamos a añadir el opuesto del de la velocidad inicial. El componente en X de la velocidad inicial es 17.3205, pero el componente en X del opuesto del negativo de la velocidad inicial, entonces sería negativo 17.3205. Y eso es lo que vamos a sumar en ese caso. Para los componentes en la dirección vertical, vamos a tomar 14.7721, que es el componente en Y de la velocidad final, y le vamos a añadir el opuesto de el componente en Y de la velocidad inicial, que entonces viene siendo negativo 10. En este caso es bien fácil ver que el resultado es 4.7721, y en el anterior pues sería, vamos a ver, como ambos son negativos, se van a ir sumando, así que tendríamos aquí un 2, llevo 1, un 5, un 2, entonces un 9, y aquí sería negativo 19, así que negativo 19.9252. Vamos a cotejar a ver, 18, 19, 6 más 3 es 9, 0 más 2 es 2, 4 y 0 sería 4, pero viene un 1 más a la derecha, así que ese es 5, y 7 y 5 es 12. Ok, así que eso está bien. Así que esos son los dos componentes de la velocidad, perdón, esta es de la resta de las dos velocidades. Este no es de la velocidad final, así que esto es de los componentes del cambio en la velocidad, porque hemos estado haciendo esta resta que nos da el cambio en la velocidad. Así que estos son los componentes del cambio en la velocidad, no de la velocidad final. Ok, entonces, habiendo hecho la resta y teniendo los componentes del cambio en la velocidad, ahora podemos obtener el cambio en la velocidad, el tamaño del cambio en la velocidad, que entonces tenemos dos componentes, uno en X y uno en Y. El de X es en dirección negativa, el de Y es en dirección positiva,
así que va a quedar también en el segundo cuadrante. Eso es importante al final cuando estemos identificando la dirección de este vector. Pero para el tamaño del vector tenemos que sumar el vector que es el componente que es en dirección horizontal, que es para allá, el de negativo 19.9252, y el que es en dirección vertical, que es 4.7721, y eso nos va a dar el resultado final, que sería el vector que va de donde empezamos a donde terminamos. Y este es el tamaño del cambio en la velocidad, que es el que estamos buscando finalmente, que podemos ver con ese dibujito. Así que vamos entonces a buscar eso mediante el teorema de Pitágoras. Así que sería 19.9252 al cuadrado y 19.9252, dejemos a ver que ese sea, eso es al cuadrado, el negativo se desaparece por estar al cuadrado, y a eso le vamos a sumar 4.7721 al cuadrado. Así que 4.7721 al cuadrado, que se está sumando, y eso da 419.7865, pero eso tenemos que buscarle la raíz cuadrada, y el resultado entonces es 20.4887 al redondear y colocar el valor. Y esa sería entonces la magnitud del cambio en la velocidad. Para obtener la dirección, o sea, el ángulo, que ya esto está listo para utilizarse, vamos a coger el componente en y con signo y todo, dividido entre el componente en x con signo y todo. Así que sería 4.7721 entre 19.9252 19.9252 negativo, y el resultado es este valor negativo. Entonces ahora buscamos la tangente inversa para obtener el ángulo, y nos da esta cantidad, pero como estamos en el cuadrante número 2, sabemos que a esta cantidad hay que sumarle algo, y lo que hay que sumar en este caso en el cuadrante 2 es 180 grados, así que más 180, y este es el resultado entonces para la dirección del cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad es hacia 166.5313 grados, y ese entonces sería el final de este ejercicio. El ejercicio 3 de la asignación nos da una función de una posición de un drone, y vamos de esa función de la posición que estoy escribiendo aquí ahora mismo, vamos a obtener cuál era la posición del dron a los 5 segundos, vamos a obtener la velocidad del dron a los 5 segundos, y vamos a obtener la aceleración del dron a los 5 segundos. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que coger el componente en x de la posición, y sustituimos ahí los 5 segundos para obtener la coordenada en x del dron, y el componente en y de la posición, y sustituimos 5 segundos ahí, y ahí entonces obtenemos el componente en y de la posición del dron. Luego, más adelante, vamos a utilizar las derivadas para obtener las funciones de la velocidad, y después otra vez la derivada respecto al tiempo para obtener la función de la aceleración, para entonces en esas dos sustituir los 5 segundos para tomar los valores de la velocidad y de la aceleración a los 5 segundos. Es importante en todo esto que nos acordemos ahora que ya que ves una función dentro de la función del coseno, ahora sí estamos trabajando en radianes, y debes de poner tu calculadora en radianes. Así que estos cálculos se hacen en radianes. Así que el primer caso es simplemente sustituir, para obtener esa posición a los 5 segundos, es sustituir 5 segundos en cada una de estas cantidades.
En el caso particular de la posición en X, esto lo podemos hacer mentalmente. 5 por t al cuadrado, eso sería 5 por 5 al cuadrado, que vendría siendo 125, más 3 por 5, 15, que vendría siendo 140, menos 5, entonces nos daría 135 metros para la posición horizontal del drone a los 5 segundos. Ahora, en estos momentos, para poder obtener el valor del componente ñe, vamos a poner los 5 segundos dentro del argumento del coseno, que sería 2 por 5, 10 más 5, 15. Esos son 15 radianes. Buscamos el coseno de 15 radianes, multiplicamos por 5 y ahí nos da el negativo 3.7984, que es el valor para la posición en y. Y ahí tenemos entonces los dos valores que pondríamos para esta primera parte. Ahora, para obtener la función de la velocidad, vamos a sacar la derivada de ambas funciones, tanto para el componente en x como para el componente en y de la posición. Para el componente en x es relativamente fácil, ¿verdad? Vamos a coger 5 metros sobre el segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. La derivada de eso sería 2 por 5 por t, o sea 10t. Para la segunda parte sería 3 por t, se convierte simplemente en 3, así que el resultado sería 10t al cuadrado más 3. Eso sería para el componente en x de la posición y las unidades serían metros. Por otro lado, para obtener la derivada de la próxima parte, que es el componente en y de la velocidad, vamos a sacar la derivada del componente en y de la posición. Los 5 metros se quedan igual, pero el coseno se va a convertir en el negativo del seno, así que va a aparecer un signo negativo en el próximo componente. La derivada de lo que está dentro del el coseno va a ser de 2t más 5, la derivada va a ser simplemente 2, y eso se multiplica por lo anterior, así que el resultado final sería 2 por 5 por el seno de 2t más 5, y con un signo negativo al frente de todo eso. Entonces el negativo 5 por 2 se convierte en negativo 10. Y ahí tenemos entonces la función de la velocidad. Ahora vamos a calcular cuánto es la velocidad a los 5 segundos. Y eso es simplemente meter el valor de 5 segundos a cada vez que aparece el tiempo en la función debajo de la velocidad. Así que 10 por 5 más 3 es 53 metros por segundo para el componente en x de la velocidad, más negativo 10 por el seno de 2 por 5 más 5, que es 15. Así que 15 radianes, el seno de eso, multiplicado por 10 negativo, ¿verdad? Así que ahí vamos con los 15 radianes por el seno, o sea, con el seno de los 15 radianes por el tamaño de 10, y entonces ahí tenemos la cantidad que correspondería a el componente en y de la velocidad. Ahora vamos a obtener la función de la aceleración a partir de la función de la velocidad, tomando la derivada. Del componente en x de la velocidad, la derivada de eso sería simplemente 10, así que vamos a tener una aceleración constante en la dirección horizontal, que sería de 10 metros entre segundo al cuadrado. ¿Okay? Así que simplemente ponemos eso y el vector unitario y. Ahora, para la dirección vertical, vamos a tener 10 por negativo 10 por el seno de 2t más 5.
el seno se va a convertir en coseno, no cambia el signo de nuevo, simplemente de seno a coseno. Así que se conserva el signo negativo, así que viene siendo negativo 10 por el coseno de 2t más 5, por la derivada, lo que está dentro del seno. Así que ahora tenemos que sacar esa derivada, y la derivada de 2t más 5 es simplemente 2, el 5 se va porque es una constante. Y ese 2 entonces se multiplica por el 10 que está afuera, así que sería el resultado negativo 20 por el coseno de 2t más 5. Porque ese 2, ¿verdad?, viene saliendo afuera, o sea, se multiplica por todo lo demás, y ahí entonces sale el negativo 20. Ahora, para obtener cuánto fue la aceleración a los 5 segundos, vamos a sustituir donde aún queda dentro de esta función el tiempo, vamos a sustituir esos 5 segundos. Para la primera parte, que es el componente en x de la aceleración, no hay nada que sustituir, es simplemente 10 metros entre segundo al cuadrado. Como dijimos, la aceleración en la dirección horizontal es constante, se mantiene. En cambio, en la dirección vertical, esa aceleración varía, y aquí entonces sería meter ese 5 dentro del argumento del coseno. 2 por 5 más 5, 15. 15 radianes, el coseno de 15 radianes por negativo 20, y ahí tendríamos entonces cuánto es la aceleración. Así que ahí van los 15 radianes, ahí va el coseno. Aquí estamos multiplicando por el 20 negativo y sale 15. Y la razón de ser de eso es que el coseno salió negativo en este caso. Y así termina este ejercicio en particular.